El mejor equipo de adolescentes de todos los tiempos, superhéroes, sidekicks o patiños de héroes ya conocidos, Aquaman, Batman, incluso Superman. Ese es el tema de hoy en Monjes Fanáticos, los Teen Titans. De los albores del espacio y tiempo, estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de cine, anime, cómics, libros, videojuegos, tecnología y muchos temas que a un buen fanático pudiera interesar. cruzando dimensiones, llegan hasta tus oídos. sus locutores Jovito, Gaudí. De Lagoon, bienvenidos a escuchar a los Monjes Fanáticos. Hola De Lagún, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás, Jovito? ¿Cómo vas? Bien, aquí estamos en un nuevo episodio de Monjes Fanáticos. Así, empezando con todo este episodio un poquito atrasado que llevamos, pero del cual vamos a hablar de los jóvenes titanes. Un tema que ha salido ahora muy a la luz con la nueva serie que se estrenó en Netflix este mes. Sí, para toda Latinoamérica se estrenó este mes y bueno, la gente en Estados Unidos pudo verlo a través del estreno exclusivo del DC Streaming. Así es, ¿la viste ya? Sí, yo tuve la fortuna de verla completa. ¿Tú alcanzaste a ver algo? No, yo he visto el primer capítulo, no, todavía no puedo despegar de ahí y la verdad que estoy muy interesado, pero tiempo me ha faltado. Ah, ya, pero vamos a comentarle aquí a todos los fanáticos. Nuestros fanáticos de México nos pidieron especial atención a esta serie porque también les gustó. Así es, pues, es buena, es entretenida, pero en realidad da como para más, ¿sí? Pero seamos sinceros con los fanáticos. Cuando nace esta idea, antes de entrar, porque vamos a tocar un poquitito la serie, pero también vamos a contarle un poco de lo que son los cómics de los Teen Titans. O sea, le vamos a dar a conocer a todos los fanáticos que nos están escuchando en este programa un poco la historia de los jóvenes titanes, ¿no es verdad? Sí, pero la primera impresión, cuando tú escuchaste la serie, que viene de la mano con el anuncio del streaming de DC. O sea, de que iban a producir la serie, en realidad yo no tenía mucha fe. De hecho, todavía no le tengo fe al grupo, pese a que es uno de los cómics más reconocidos de los 80. Sí, ahí tuvo la gran fama los Teen Titans. Sí, ahí fue como en los tiempos dorados de los jóvenes titanes. Y con esta serie, en realidad, yo creo que venía más de la mano de intentar rescatar héroes nuevos, porque ya los clásicos, la triada clásica ya está un poquito reventada ya. Y está más explotada en el cine, por supuesto. Además, en cine, televisión, en fin. Entonces, yo creo que los jóvenes titanes es una forma de, como fue en el cómic también, de renovar los superhéroes y tirarlos para otro lado. Enfocarlos en otras historias, en otro tipo de historias. Sí, yo siendo sincero, cuando partió la idea, fue como, a ver, de nuevo vamos a tocar este tema de los jóvenes titanes. Ya había habido una serie en Cartoon Network que tiene dos etapas. Los fanáticos también nos recordaron que tiene dos etapas. Una es la serie normal de Teen Titan, que tiene varios guiños al cómic, a los personajes clásicos y a la formación que también toma ahora la serie actual. Que es más sacada de la Liga de la Justicia o Claro. la Justicia al Límite, de ese estilo, para que no se confundan con la que es más infantil que se da ahora en el Cartoon Network, que es Teen Titan Go. Go, claro, ahí es la segunda etapa, porque ocupan los mismos personajes de esa primera serie, que es bastante exitosa y los fanáticos la recibieron muy bien, pero la infantiliza bastante. Ahora, también hay un detalle. Si tú sabes que va para un público totalmente infantil, la serie es totalmente disfrutable, porque es una serie totalmente loca y más cercana incluso a las chicas superpoderosas y a eso, pero con tu héroe favorito. Es la sátira, el gran tema que tiene esto de satirizar a los superhéroes, burlarse de cómo son los héroes en general y hacer una crítica destructiva y muy graciosa también a los superhéroes. Sí, yo creo que obviamente que para ese público objetivo es una buena serie, porque todavía la transmiten. Sí, incluso la película que sacaron el año pasado. El 2018, sí. Sí, que no la he visto, pero por los comentarios es bastante interesante, bastante sí, alegre, dicen que es bastante entretenida y que incluso tiene un guiño ahí a nuestro honorable Stan Lee. Así es, por eso, para que vean. De la casa enemiga, pero no. Para que vean que trasciende fronteras. Incluso en un tráiler de lanzamiento que había, aparecía Stan Lee. Sí. Haciendo su cameo infaltable. Pero, entonces cuando anuncian esta nueva serie y empiezan a mostrarnos los personajes, bueno, de partida voy a ser también sincero, me chocó algunas aceptaciones de personajes. Robin lo empezaron a mostrar y empezaron a mostrarnos que era una serie más oscura, para adultos, y algunos salieron al tiro ahí con el fantasma de Zack Snyder dando vueltas.
Que es la fantasma de la oscuridad de DC. Claro, del tono oscuro y de las películas mal hechas, que a mi juicio es todo lo contrario, pero bueno. Sí, no, Zack Snyder, o sea, sabemos ya que en Aquaman metió la manito, así que sí, sabemos final, que ahí le buscó su propio camino nuevamente a esto. Sí, James Wan, de la mano de James Wan también ayudó mucho a que secretamente, para que Warner no se enojara y no quisiera cambiar las cosas, pudiera hacer Snyder también su aporte, que me parece que fue bastante interesante. ¿Eh? Sí, y lo revela James Wan cuando ya pasó el primer límite, el primer piso mínimo, que eran los 400 millones. Claro. Claro, que si no pasaba de los 400 millones era un completo fracaso. No, y ahora que es la más taquillera de DC, en todo ese incluido, o sea, superando a The Dark Knight Rise. Dark Knight Rise. Así que, nada que decir, pues era lógico que había que darle tiempo a Zack Snyder. Sí, ¿no? Pero bueno, algunos fanáticos todavía lo defienden, otros más Marvelita a lo mejor. Puede ser. Nosotros disfrutamos con ambos estilos. Bueno, y también en la elección, por ejemplo, el pelo crespo de Starfire con una actriz afroamericana que se alejaba de un papel porque incluso como extraterrestre más cercana a una ascendencia un poco más oriental a lo mejor incluso. Más asiática podía haber sido. ¿Tú te refieres al casting de la serie? Sí, el casting de la serie. Entonces cuando llegó esta serie yo como que ¡ay! No me gusta la elección del personaje, los trajes, el pelo crespo de Starfire y reclamé bastante en realidad, hasta que empezaron a salir las primeras críticas y no decían que no estaba tan mala y que la parte oscura era una nueva versión de los Teen Titans. Tuvimos una normal, la primera fase en monitos, teníamos una infantil, totalmente infantil, y ahora venía la para adultos. La para adulto, que vale la pena en ese sentido. Mira, yo creo que una de las malas críticas es por los prejuicios que puede haber con respecto a que la actriz era de raza afroamericana, en fin. También por desconocimiento del personaje, o sea, claro, muchos la pintan una chica blanca de pelo rojo, que era la superpoderosa, pero que en cierto rigor, no porque fuera negra, no dejaba de tener la esencia de Starfire. Y de hecho, vamos a entrar de lleno a conocer a los personajes originales. Sí, vamos a hablar del cómic primero para que después hablemos de los cómics retomemos y un poco retomemos ahí la serie. Sí, bueno, Los Jóvenes Titanes es de la editorial DC Comics, como ya hemos dicho, creado por el escritor Bob Haney y el dibujante Bruno Premiani, que él es el que da la encarnación original del grupo, pero la más conocida y la más clásica, como bien contaba Delagun, saldrá en el año 80 de la mano de Mark Wolfman y George Pérez. Claro. Recuerda que los Teen Titans salen primero en 1964, que es lo que tú estabas diciendo. ¿Ya? Eso tiene que ver más que nada porque en los años 60, de la mano de la triada original, Batman, Wonder Woman, Superman, estaban bastante trilladas las historias y Marvel estaba dando su batatazo con Stan Lee y Steve Ditko y estas historias más de superhéroes más bien... Más infantiles puede ser. No, más que juveniles. Claro, por un lado más juveniles. Pensé que Spider-Man era un chico adolescente que adquiría superpoderes y sufría con eso. Pero también tenía el tema de los héroes que se identificaban, por ejemplo, como la Superfamilia, los Cuatro Fantásticos. Y ese cambio de paradigma estaba golpeando muy fuerte a DC. Y ahí es donde no hallaban por dónde apuntar los balazos para cambiar la historia y traer de vuelta algo que a la casa de DC le funcionara mejor, ya que sus superhéroes de primera línea estaban empezando a guatear, como se dice en buen chileno. Sí, y fueron iniciados con la formación original, que eran como versiones más chiquititas de nuestros héroes clásicos, que de a poco fueron adquiriendo personalidad propia, y tendremos la primera formación al Robin de Dick Grayson, obviamente de la mano de Batman, al Kid Flash, Wally West, Aqualad, y luego sumarían a Wonder Girl, Donna Troy y Speedy, que era obviamente Roy Harper, sucesor de Flecha Verde. Claro, era un protegido de Green Arrow, básicamente. Esta era una especie de Liga de la Justicia Junior, como se le conoció en los primeros tiempos. Que como bien decías tú, en este número de Brave and the Bold, número 54, que fue la primera aparición de este grupo, del grupo como tal, tendrían recién su número propio 2 años después, en 1966, conocido ahí sí como los Jóvenes Titanes o los Teen Titans. Así que esta Liga de la Justicia Junior era lo que hasta cierto punto era la historia renovada, pero pensemos que en ese tiempo ya estaba el Batman de Adam West, el cual
infantilizaba mucho a los superhéroes. Entonces, las aventuras de este grupo de Teen Titans ya eran del corte frívolo y bastante más adolescente, pero un poquito liviano. Entonces, marcado un poquito como legado de lo que pasó con la serie de Batman. Así que esas fueron las primeras historias ahí. Sí, ahí el gran problema que siempre ha tenido DC es que este símil de la Liga de la Justicia Adulta ha tenido varias formaciones, incluso se confunden series y se confunden agrupaciones. Una de ellas, que es la que estamos hablando hoy día, es Teen Titan, y también otra que también está en Netflix en serie animada es Young Justice, o Justicia Joven. Que deriva básicamente de los Teen Titans en el sentido de que son los mismos originales evolucionados ya. Primero, recuerda, los Teen Titans son adolescentes y estos ya pasan a ser adultos jóvenes. Sí, es como el intermedio. Sí. Pero también un fanático de los cómics me dijo, mira, la gran diferencia es que Justicia Joven está totalmente bajo el alero de la Liga de la Justicia. Claro, Están mucho a cargo. más, claro. En cambio, los Teen Titans es el grupo de patiños que armó su propio equipo y coopera con la Liga, pero son un poco más independientes. Me dijo, por ahí puedes definir una buena diferencia. Sí, de hecho Me pareció correcto. De hecho, las primeras historias básicamente eran como misiones superfluas, así, por ejemplo, ayudar a cuerpos de paz o detener a una banda de surfistas rockeros en la playa, una cosa de ese estilo, no era nada más. Lo que los titulares no querían hacer, pues ese es el tema. Sí. Y de hecho, incluso el mismo Robin de ese minuto, que era Dick Grayson, era bastante más ridículo como lo planteaban en un principio a lo que después terminaría siendo. Claro, por eso también comparte algunos personajes con la Young Justice o la Justicia Joven. Justicia Joven, claro. Pero han deambulado varias versiones también de distintos héroes. Por ejemplo, no solo ha estado Dick Grayson como Robin, también ha estado Tim Drake como Robin, que es el tercer Robin. También la segunda Wonder Girl, Casey Sandmark, y Bart Allen reemplazando a Wally West. Así que han habido varias formaciones. Así como otros, como el clon de Superboy, que también aparece un clon en Young Justice. Miss Martian, el escarabajo azul, Bumblebee o la abejita que también sale. No es el Bumblebee de los Transformers, por supuesto. Y algún otro héroe que ahora han puede ser, sí. pues, hoy en día con los crossovers que han habido, sí están pidiendo a Shaggy en Mortal Kombat 11. Bueno, todo es posible. Ahora todo es posible. De hecho, justamente lo que tú decías, con el cambio de formaciones y distintas representaciones que ha tenido los jóvenes titanes, ha ido perdiendo peso en la historia, en los primeros cómics te estoy hablando. Y incluso en el año 1978 llega a su último número como tal, antes de ser reformado, en el número 53. Y ese era como, en cierto modo, una especie de debut y despedida que no pasarían hasta los años 80, de la mano de dos grandes escritores que volverían en gloria y majestad, pero con las grandes historias que los fanáticos del cómic y de DC recordarían. Así que, ¿no te parece ahí? Sí, ahí aparecen también otros personajes que son más conocidos en la formación clásica, como son el caso de Raven, Chico Bestia, Starfire y Cyborg, por ejemplo. Claro. El Cyborg era uno de los superhéroes que estaba tomando vuelo de los nuevos que estaban saliendo y queda como especie de a cargo de esta Teen Titans renovado, que empezó a finales de los 70. Y precisamente, como te decía, estaba guionizado y escrito por Mark Wolfman, que era un gran escritor de Marvel precisamente, que claro, se pasó a DC y que le encargaron el número que él quisiera. Como tenía gran reputación dentro del mundo de los cómics, le dijeron, ya, hazte cargo cualquiera. Y tomó precisamente Los Jóvenes Titanes, que era una historia que nadie daba por un peso por ella. Y le dio más peso. Y claro, y justamente por el hecho de tener toda la libertad del mundo y porque no había nada que perder, en el sentido de que era una historia pobre, que pocos pescaban, no tendría, si fallaba, a nadie le importaría. Claro, nada iba a echar de menos que echar a perder una gran saga. O sea, así en que, el peor de los casos iban a caer igual para claro, ellos. Mark Wolfman, junto con el artista conocido George por Pérez. muchos, George Pérez, exactamente, y el editor Len Wein, todos de Marvel, traídos justamente a DC para encargarse de resurgir esta nueva etapa. Esto fue por el cambio de timón ahí que hubo en la gerencia, pero esa es otra historia. Y para sorpresa de todos, entonces, ahí como pasa lo que dices tú, o sea, incorpora estos nuevos personajes, ya son adolescentes un poquito más creciditos, pero que se siguen comportando como niños. Entonces ahí donde está un poco la reverencia. Y de a poquito les va abriendo las historias a historias de adolescentes mucho más fuertes.
No, y mejora bastante los guiones y las misiones que tienen. Claro. Incorpora héroes menores, por ejemplo, como Jericho o Terror A1, que aquí hay uno de los primeros cómics recomendados de los Titans, El contrato de Judas. Esa es la gran historia culmine, con la cual uno podría decir tienen lo mejor de la época dorada de los Teen Titans en los 80. De hecho, el primer número de los New Teen Titans, que fue esta etapa dorada de Wolfman y George Pérez, salió en otoño de 1980. Y ahí se extendería hasta poco más del año 1996, más o menos el periodo dorado. Sí, bien largo. Ahí la gente le agarró el gusto a los Teen Titans. Y es lo que deriva después a permitir una serie animada y todo lo que estamos conversando ahora. Claro que sí. Así que para que vean. Y de hecho, uno de los grandes rescatados era precisamente el personaje de Chico Bestia, que partió como un solitario en los 60, mucho antes incluso. Pero no había sido un personaje de gran línea, sí, había sido bien abandonado. De hecho, lo incorpora con lo que se llama la Doom Patrol o la patrulla condenada, que siempre han dicho que es la versión original de base que le dio a Marvel por sacar los X-Men, por ejemplo. Ah, no, claro. Porque habían unas similitudes para otro capítulo completo de la patrulla condenada, que también tenemos anuncio de que ya está listo el spin-off, claro. Y se estrena por el DC Streaming en febrero. Sí. Así que estamos a poco tiempo de que pase. Netflix no ha confirmado el estreno, pero sí ya se ha colado de que el contrato contiene los derechos para transmitirlo en Latinoamérica por Netflix. Así que si no es febrero la fecha, no más allá de abril debiéramos tener novedades de... Mira, todo depende del manejo ahí, porque con Titans también querían que fuera en noviembre. La serie se estrenó a finales de octubre, ya querían que en noviembre en Netflix la pudiera dar. Y se tuvieron que esperar 2 meses, claro. Es que tuvieron que esperar a que terminara la primera temporada. Eso fue definitivamente ahí, DC no quiso ceder y esperó a que diera los 12 capítulos, me parece que son 10, 12 capítulos de la primera. Lo dejaron en 11. Ya. Sí, porque hay un 12avo capítulo que lo vamos a comentar en esa parte que tiene, sin spoiler porque no les quiero arruinar la serie, pero les voy a comentar por qué lo dejaron para después. Bueno, y en espera de todos esos capítulos fue que Netflix no la pudo dar recién hasta este mes, de enero. Y de hecho, para que ustedes vean cuál fue la influencia de Mark Wolfman y George Pérez en este tema, que ambos guionizaban y Pérez dibujaba, es que, por ejemplo, un personaje tan importante como Dick Grayson, que al principio de la saga era bastante, ¿cómo se llama esto?, menospreciado, siempre a la sombra de Batman, lo toman y le dan personalidad propia, le dan esta historia de confrontación, de querer ser ya adolescente, o sea, siendo adolescente, ya querer desprenderse del padre, que en este caso es el manto del murciélago. Exactamente, del manto del murciélago, y querer volar con alas propias. Entonces, eso ya es un crecimiento. Toman el personaje y lo desarrollan a tal punto que le dan su propia identidad. Y de hecho, ¿cuál es la importancia de eso? Es que finalmente en estas líneas del Teen Titans, donde nace Nightwing, uno de los grandes personajes que tendríamos a futuro en DC Comics. Sí, que es parte de la Batifamilia y es un personaje fundamental y que también tiene mucha buena historia en la saga de los Nuevos 52 y Renacimiento. De las cosas rescatables de los Nuevos 52. Sí. Por eso te digo, ahí en esa cuna de los New Teen Titans es que nace este Dick Grayson con esa personalidad capaz de desprenderse del manto de Robin y del alero de Batman para poder crear su propio superhéroe, aunque incluso ha llegado al punto de Dick Grayson, estamos hablando de siempre, de tomar el manto de Batman, pero por un par de ocasiones solamente. Sí, para historias muy puntuales. Sí, pero hubo un periodo que se alargó bastante y es cuando, me voy a adelantar ahí en la historia de los cómics, pero eso es lo que ya está, o que muchos fanáticos han leído, cuando toma el manto del murciélago también incluso no toma a Tim Drake como Robin. Y Tim Drake se transforma en Red Robin, siendo el tercer Robin más oficial, digamos. Claro. ¿Por qué? Porque le dice, yo no te puedo considerar un aprendiz porque te considero casi mi igual. Tú ya estás preparado y te tengo que tratar con ese mismo respeto. Entonces no te puedo tomar como ayudante. Y Tim Drake lo termina entendiendo y se transforma en Red Robin. Y transforma en Robin a el incorregible. Y que los fanáticos de a poquito le han tomado el gusto, Damian Wayne. Claro, que es el hijo actual. Y es el actual Robin. Actual Robin y el hijo, el quinto Robin y el cuarto quinto me parece que. A ver, en la línea oficial llega a ser el... No, debería ser el cuarto. El quinto. ¿Sí? Sí.
Ya. Te voy a Vamos a hacer un confirmarlo, resumen ¿ah? rapidito, ¿no? Sí, un resumen rapidito. Porque está Dick Grayson, ¿ya? Después está Jason Todd. Jason Todd, el fatídico Robin. Después está Tim Drake. Tim Drake. El cuarto. Stephanie Brown, Ah, llamada Spoiler, que es amiga de Tim Drake, que lo reemplaza en un tiempo. En y el un- quinto oficial sería Damien, sí. Damien. También hay Ahora una ahora- Robin, Carrie. Claro, que en los cómics me parece que es la Claro, que está en la línea. actualmente. No, Carrie es la que está en la línea de el Batman de cuando está viejo. Ah, ya, el de Dark Knight. Claro, el de Dark sí. Knight, correcto, el de Frank Miller. De Frank Miller. Sí, ahí una Pero me parece que niña son- llamada Carrie Todd. Y me parece que hay otro más. Y hay una que es ahora, no me acuerdo el nombre, pero es de pelito rubio, muy flaquita, que es distinta a la chica esta. Sí, porque son 7 los Robin que yo tengo. Sí, entendido que son. llevan varios. Sí, pero pero- también es como el quinto más oficial en realidad. Sí, no, en todo caso, en los Teen Titans, el oficial es Damian Wayne. Sí, que está. el actual, sí. El actual, en el año sí. 2016 se vuelven a relanzar la nueva formación y aparece Aqualad 2, Claro. el Robin de Damian Wayne y un primo afroamericano de Wally West, que Sí. es llamado también el tercer Flash, Claro. del lado de la familia sí. de Wally West. De hecho, bueno, de los fundadores originales Tercer de la. Kid Flash, perdón. Claro, de los Teen Titans, Wally West, en este caso sobrino de Barry, es precisamente otro personaje que al principio queda sin rumbo, no tiene nada que hacer, pero de a poco y precisamente heredando el asunto de alcanzar la madurez que logran muchos de los personajes en esta saga a partir de los 80 de los New Teen Titans, es que es capaz de transformarse en el sucesor de precisamente Barry Allen cuando este muere al final de esa temporada en Crisis de las Tierras Infinitas. O sea, la evolución del personaje en los Teen Titans es tal que es el único que tiene familia. Recordemos que todos los demás han perdido, son huérfanos por una u otra razón. Sí. En cambio, Wally West tiene papá y mamá y tiene a sus tíos, no tiene ese sentido. Pero es como el típico chico que teniendo familia no está ni ahí con ella, está como súper desprendido. Entonces su maduración pasa por eso, por aprender a querer y a evaluar lo que tiene, a valorar, perdón, lo que tiene a su favor, viendo el ejemplo de sus otros compañeros, y al mismo tiempo le da la madurez suficiente para tomar el manto de Flash una vez que Barry se tiene que sacrificar en la que son las crisis de las Tierras Infinitas. Que alguna vez en este podcast lo vamos a reseñar completito. Sí, en algún minuto nos tocará llegar a esos Sí, cómics complicados. Complicados, densos y que pueden tomar un capítulo entero o más de uno. Sí, recordemos que algo viene ahí en el Arrowverse, vamos a ver cómo lo tratan. Sí, si los fanáticos quieren nos adelantamos y spoileamos el cómic. Pero bueno. Bueno, otro de los éxitos que tuvo en los 80 fue el establecimiento de elementos o villanos más reconocibles. ¿Ya? Como comentabas tú, Delagun, los primeros casos eran casi salvar al perrito, bajar al gatito del árbol y todo, y en tono jocoso, y es como, es lo que podemos hacer porque somos los patiños de los héroes principales. Claro. Pero ya cuando configuran villanos más complejos, como por ejemplo Deathstroke, que queda bien configurado como villano de los Teen Titans. O sea, surge en las cómics, en las hojas de los Teen Titans. Y de hecho a tal punto que es el villano recurrente, yo diría que el némesis de este grupo, aunque trasciende a otros villanos después, a otras sagas como Batman, por ejemplo. Claro. Así que, pero Sí. siguen. De hecho, en la serie animada de Teen Titans es bastante importante, sobre todo en la primera temporada. Y después incluso van a aparecer sus hijos. O sea, está claro que en la segunda temporada ya se sabe que el villano principal va a ser Deathstroke específicamente. Y no va a estar solo, va a estar con los hijos, que tiene dos, una hija y un hijo, Ravage y Jericho. Esos son los hijos de Deathstroke. De Deathstroke. Así que en esta línea temporal. Y también tendremos otros villanos como el Brother Blood, que lo han encarnado distintos personajes, porque es casi como es como el monje malvado, sí. Es de una secta extraña y el hermano Sangre dirige una secta de fanáticos y los Teen Titans han tenido que derrotarlo y frustrar sus planes. Y también es un enemigo bastante complejo, tiene todos estos cariz de tinte religioso y de secta, entonces es un buen enemigo y lo han tomado distintos personajes el manto. Sí, de hecho es una de las grandes historias que toma. O sea, los Teen Titans, sigamos hablando de los 80, tiene este tema de las sectas religiosas como una especie de historias que hacen alusión a
a las influencias que pueden tener los adolescentes en esta etapa tan vulnerable, donde buscan ejemplos de distintos índoles. Por ejemplo, el peligro de la secta religiosa, que es muy reflejado en este tipo de grupos, ¿ya? Esta historia de Jiva, así como esta organización secreta tratando de también hay que de enfrentarse, que hay una especie como entre CIA, Chill, así, pero versión DC también. Y hay otros temas también candentes que tienen que ver precisamente con la etapa de la adolescencia, como por ejemplo la sexualidad de Starfire. También hay un tema bien jocoso ahí. Claro. Por el hecho de ser una princesa alienígena que tiene una cultura totalmente diferente respecto a la sexualidad, al amor libre, y establece... Y es por casi eso pansexual, como se conoce. Claro, sí. Pero en este caso es una mujer, una chica abierta, que fue casada 2 veces, eso no lo saben, en los cómics se casó 2 veces con un príncipe. Obligada, sí. Sí, pero una fue por un acuerdo de paz, que fue con un príncipe precisamente de su tierra, y la otra por amor, con un general también, porque era princesa guerrera y era criada para la guerra y para matar. Sí. Y ahora, y cuando mueren ambos, ella viaja a la Tierra, obviamente escapando de su hermanastra, que también es otra villana, Blackfire, que es recurrente. Sí, de hecho, ella es la que echa, eso es lo que te quería interrumpir. Blackfire es la que echa a perder estos acuerdos porque es la que está maquinando entre las sombras, porque siempre le tuvo envidia a su hermana. Sí, ese es el tema. Y Blackfire precisamente es la respuesta o motivación para tener que abandonar el planeta de Starfire, ¿ya? Y llegar a la Tierra. Sí, ahí se hace recurrente y pone un punto en común con todos estos personajes o estos miembros de los Teen Titans de esta generación. Tenemos un huérfano como Dick Grayson, que perdió a sus padres en el accidente del circo, donde lo toma ahí bajo su tutela Batman, en el circo Haley con los Grayson voladores. Sí. Tenemos también a Chico Bestia, que tampoco tiene familia, que también es un renegado y que su condición de ser medio pelo verdoso, transformarse en animales, lo ha hecho un poco paria. Por eso te decía al Doom Patrol. Enajenado, sí, es verdad. Raven, que obviamente tiene claros problemas de sociabilización por toda la carga que ellos llevan. De hecho, en el cómic inicial ella acude primero pide ayuda a la Liga de la Justicia. Y la Liga de Justicia le da un poco vuelta la espalda, porque finalmente se viene, bueno, aquí vamos a adelantar, el tercer gran villano de los Teen Titans es Trigon, el papá de Raven. Un ser dimensional semidemonio que se dedica a conquistar las dimensiones. Destruir la Tierra, gobernarla, hacerla pedazo. Es como el malo de los malos. El malo de los malos. Sí. Pero antes de volver a Trigon, y Starfire, que también es una huérfana de planeta, porque está huyendo y está escondida. Entonces, ese es una causa común que transforma a este grupo no solo en un grupo justiciero, sino que también en una pseudo familia, porque ellos en cierta forma se van acompañando. Y ahí también es la claridad con la que van complejizando los distintos cómics de esta etapa y les dando profundidad a los personajes. Sí, de hecho, justamente el hecho de que Blackfire vuelva a la Tierra a perseguir a este caso a su hermana, hace que muchas de las aventuras del grupo de los jóvenes titanes también ocurran en el espacio, o sea, como que abre el horizonte, porque pensemos que la Liga de la Justicia se encargaba de bajar gatitos hasta luchar contra la Liga del Mal, pero en este caso los jóvenes titanes tenían esta ventaja de tener una princesa alienígena que los podía sacar de donde estaban y los podía llevar a aventuras mucho más espaciales. Sí, y con Raven también aventuras más oscuras, el tema de los cambios dimensionales y místicas. Sí, es verdad. Sí. Sí, mete bastante ahí cambios. No, lógico. Así que imagínense, un padre demonio, una hermana, ¿cómo se llama esto? Psicópata. Sí, y ahí volvemos al tercer enemigo, que era Trigon, es el papá de Raven, que parte en esta etapa, obviamente, que es muy similar a lo que está contando la historia de la serie de Titan. No lo quiero adelantar mucho, pero es un personaje fundamental también para este grupo de héroes. No, es tremendo. Y ahora, ¿sabías tú que al principio Deathstroke, hablando de los villanos clásicos de esto, Deathstroke se conocía como Deathstroke el Exterminador? The Terminator. Sí, pero ojo, su aparición fue en 1980, mientras que la película de Terminator era en 1984.
Ah, ¿ya? Así que, pero... ¿de dónde viene la palabra el exterminador? Exactamente. El asunto es que igual DC, para evitarse temas legales y complicaciones, terminó sacándole ese apodo de el exterminador a Slade Wilson, que por supuesto los Marvelitas sabrán que Deadpool es un homenaje, copia feliz del Edén De Deathstroke. de Slade Wilson. Que en De hecho, algún minuto se puso más famoso, obviamente, pero... sí, tuvo mucho los bonos precisamente con Teen Titans. Sí. Y ahí fue donde, no me acuerdo bien la historia de origen, pero fue precisamente como un homenaje. Y por eso el nombre incluso de Wade Wilson. Sí. De Slade Wilson. Claro, Slade Wilson, claro. Le llaman parecido para encima. Sí, pues el otro. Así que por eso, es una copia Del feliz. mercenario Bocazas. Claro. Así es, ese es otro de otra de las... Otro detallito ahí para Claro. los fanáticos. Y de hecho, si podemos spoilearlo, como bien decías tú al principio, o mucho más adelante en este podcast, habías comentado de una de las grandes historias que era el contrato de Judas, que precisamente hace la aparición de Terra, que en este caso, Terra está poco más de 2 años con los Jóvenes Titanes, y se va revelando en los últimos números que Terra era una Infiltrada. enviada por Deathstroke. Y para que ustedes vean el nivel de historias que manejaban estos cómics en los 80, es que Terra era una persona, o sea, es una niña que tiene poderes geoquinéticos, o sea, capaz de mover tierra y utilizarla, por ejemplo, para lanzar grandes rocas a voluntad. Había sido enajenada de su pueblo por pseudo brujería, así fue como que la castigaron, y abandonada, y fue cuando Deathstroke como que la toma como padre en un principio, la entrena y con este fin de meterla a los Titans como venganza, ¿ya? Pero mal que mal, al final la historia es que el Chico Bestia se enamora de esta Terra, de esta niña, y trata de convencerla y de someterla, pero a la larga Terra ya estaba así, totalmente manipulada y tenía tendencias un poco destructivas, agresivas, que era lo que básicamente era la parte que Deathstroke explotaba. Y a tal punto que, como les decía yo, y para que vean el nivel de historia, que Terra terminó acostándose con Deathstroke, teniendo relaciones en los cómics. Algo que no es lo único que pasaba. Porque pensemos que, yo como les decía, las evoluciones de los personajes tenemos, por ejemplo, a un Robin, un Dick Grayson, que se termina enamorando de Starfire porque le gusta su manera de ser, su manera de actuar, a tal punto, pero no es capaz de concretar la relación. Entonces, como Starfire vive esto a mucho más libre, o sea, le interesa esta relación, se compromete con Robin todo, pero Robin en esta mojigatería que tiene él un poco sacada de Batman de no querer ponerla en peligro, claro, no te querer lazos afectivos y todo lo demás, como que reniega de esto, aunque igual le gusta acostarse y tener su juguetito. Robin. Claro, a lo mejor le hace ahí su I am Robin. Ve mi pichón rojo, ven. Salga de ahí. Ya, autovista. Así que para que vean ustedes el nivel de lo que eran los cómics, y esto como les digo, levantó el nivel de historia, y que incluso para la crítica que pudo haber tenido por tratar de temas tan abiertos de la adolescencia, de estas relaciones. Pensemos que, por ejemplo, Cyborg, uno de los personajes que después se sumaría a los Titanes, tenía una relación interracial con otra chica que en este caso sería con la que finalmente se casaría en los cómics, ¿no? El mismo tema de Raven, por ejemplo, de su padre demonio ahí, que no es menor, que la acusarían incluso de brujería, de enseñar brujería en los cómics, para que vean lo exagerado que algunas personas pueden pensar respecto a estas historias para niños. Sí, no, pero es entretenida. Recuerden que todos los episodios de Monjes Fanáticos están en www.monjesfanáticos.com. ¿Tienen Spreaker? Y en Spreaker también, sí, como Monjes Fanáticos. Wow. Nos pueden buscar también en Spotify. No. Y en YouTube como Monjes Fanáticos. Al tiro. Me suscribo al tiro. Que tienen el crossover de personajes. Es una serie que se hace completa, está basada en el personaje, y el crossover nos muestra este gran equipo y nos están contando una historia completa, pero es solo puntual, no es toda la temporada. Entonces tienen la fortaleza de que el resto de la historia se cuenta durante toda la temporada. Pero distinto fue el caso, por ejemplo, con lo que hicieron con The Defenders, que nos mostraron las series individuales de los personajes, pero después esta serie en conjunto, que ahí empiezan a ver los problemas de los equipos, a ver cómo son llevadas. Una muy buena Daredevil,
una interesante Jessica Jones, y ahí ya empieza a bajar un poquitito con Luke Cage y con Iron Fist, que ahí los fanáticos, y que es un punto a favor de Titans y en contra de Defenders, por ejemplo, y con esas series, que tiene que ver con el uso de los trajes, porque reniegan mucho del traje. Yo sé que el traje de Luke Cage raya en lo ridículo, a lo mejor el de Power Man ahí con medio morado y con las tiaras y todo, pero el de Iron Fist es perfectamente adaptable a algo más adecuado, en un mundo además que existen todos los héroes, y existen héroes con traje, entonces esquivarlo tanto. Jessica Jones nunca ha tenido un traje muy característico. Daredevil corrige su tema en la segunda temporada, pero ese esquivar los trajes clásicos no le jugó muy a favor, y la historia fue tibiamente recibida también. Claro, después de las dos que tú mencionas, la Iron Fist y Luke Cage, en realidad, claro, tratan de abogar a sus historias de orígenes. Por ejemplo, Luke Cage se enfoca mucho a lo que es la historia de Brooklyn, de sus barrios donde él nace, y un poco de defender eso sin querer ser superhéroe, porque él también te aboga a simplemente usar sus poderes para defender a los más débiles, pero sin... claro, no quiere aceptar su naturaleza de héroe. Exactamente, y en cambio Iron Fist, que es una especie como de Batman penca, porque lo muestran en un principio como el millonario perdido, o sea, mejor dicho, no como Batman, como Green Arrow, como que perdido en una isla. Que, sí, más semejanza ahí. Es más semejanza a Green Arrow. Y que vuelve como para hacerse cargo de sus empresas que en realidad habían sido las empresas Run. Secuestradas, claro, las empresas Run por otra persona. Entonces, como que son historias que ya vimos, que ya la conocemos, la de Iron Fist al menos, y nunca se revela como el superhéroe que tiene que ser, sino que como que también es una faceta como que la tiene, pero no la usa. Y en esta sensación de tener un villano que es más bien un problema económico más que de un problema de un superhéroe, se diluye harto la historia y pierde peso. Sí, la segunda temporada es un poco mejor, o es bastante mejor en realidad. Sí, porque aboga un poquito más a la parte marcial, ese sí. Es como el gran tema, y es lo que destaca Iron Fist. Ahora, nos vamos al otro extremo. Tenemos el asunto con los defensores de que queremos lidiar rápidamente con la villana, que en este caso es un gran papel ahí de Sigourney Weaver. Sin embargo, el remate guatea. O sea, te tienen que explicar un poquito quiénes son los defensores, y eso lo hacen en las dos primeras historias, como para tratar de redondearlo bien. Para juntarlo. Más que nada. El desarrollo del medio está muy bien avanzado, pero se decae en el final. Y se cae porque en realidad creo que los mismos superhéroes no tienen todavía el sustento suficiente para ser héroes porque sí. Sino que en este caso para una misión extendida funciona bien. ¿Cachai? Entonces, como esto de haber hecho la fórmula de los Vengadores, que es la original de cada uno con su película y todo, y juntarlos para vencer a un gran villano, en televisión no resultó. Como que siento con que esa serie al menos, claro. No resultó al menos. Porque es muy distinto lo que pasó con CW. ¿Cachai? Que al final cada uno tiene su historia, y en la medida que los fueron cruzando lentamente, porque por ejemplo los primeros crossovers fueron Flash con Supergirl. Claro, con Arrow, perdón. Claro, porque estaban en el mismo universo, y en este caso Barry le pedía los primeros consejos a Oliver. Claro. Pero era solamente eso, como para que no tener que cruzarse la historia. Después un capítulo donde se cruzaban y peleaban juntos. Después aparece esto de que para meter a Superchica, que no está en ninguna parte, porque en su universo era como especial, era única, no existía Ciudad Central ni mucho menos. Empezaron a jugar con esto de los diferentes multiversos que tenía Barry, que en ese sentido muy bien explotado, tomar el tema de los multiversos para empezar a meter personajes sin necesidad de tener que explicar por qué en 2 temporadas anteriores nunca apareció. Claro. ¿Cachai? Y que puede ser lo que tratan de remediar con lo que se viene en el crossover, porque ya anunciaron cuál era. Crisis en Tierras Infinitas, que es lo que hemos estado conversando también. Hemos estado conversando bastante eso. Pero también tenemos otro ejemplos de grupos que funcionan un poquitito mejor, sin tener superhéroes, sí. Por ejemplo, Marvel Agent of S.H.I.E.L.D., que ha logrado ir sobreviviendo. Una serie que fue considerada en su primera temporada bastante mediocre, una segunda temporada un poquitito mejor, pero ha sido renovada y ya vamos en la 6ª temporada. Claro. Llega a ser asombroso. Porque ha madurado, esa claro, es la diferencia. Y yo me declaro que me gusta. Dentro de todo, a lo mejor simplón en algunos aspectos, pero funciona. Pero no tiene grandes héroes. A diferencia de esto, es un equipo un poco más cohesionado porque son agentes. Entonces, como que funcionan más en equipo. Claro. Es una misma línea que tienen que funcionar, y en ese sentido es más cohesionado. Lo de los Defenders fue un mix en una juguera que en realidad parece que eran un dulce y amargo y no juntó.
Sí, pero todavía es relativamente rescatable. De hecho, me hubiera gustado ver una segunda temporada que ya sabemos que no va a ser. Gracias, Disney. Sí, te queremos, Disney. Pero, por ejemplo, también tenemos la caída nefasta de Inhumanos. Que es un equipo y un grupo que efectivamente no funciona por ningún lado. Pero es que Inhumanos... Mira, yo creo que Inhumanos es el mejor ejemplo... ¿De lo que no hay que hacer? Una, de lo que no hay que hacer. Y dos, de cómo nadie le tiene fe a una serie que... A mi juicio creo que el gran problema es que no es entendida. O sea, yo como público común y corriente puedo no entender ni saber de dónde son los Inhumanos y por ende tengo que empezar a explicarles, darles un origen y un contexto, ¿ya? Pero si a eso le sumo que no tengo una historia muy concisa, que es la de la serie, y al mismo tiempo tengo pobres, por no decir ordinarios efectos especiales, porque no le quiero meter lucas a algo que nadie conoce. Trataron de hacer un primer... metieron como toda la plata en el primer episodio. Sí. Y después se fue... O sea, de hecho yo creo que lo más producido de la serie fue... perrito. No, ni siquiera el perrito. Fueron los comerciales para promocionarla. Porque en realidad tú ves los comerciales y te dan ganas de ver Inhumanos. Sí. Pero tú ves el primer episodio y dices, no, yo no pierdo más tiempo en esta basofia. O sea, sí, no funciona por ningún lado. No tiene coherencia. La historia se deshace en el primer minuto. O sea, cómo te la empiezan a mostrar. El mismo Jason Ount, que trata de actuar, y no digo que sea mal actor, porque lo acabamos de ver ahora en Star Trek Discovery, Anson Mount, perdón. Claro, lo vimos ahí y sí, tiene una buena actuación. Sale como el Capitán Pike. Hasta ahora me ha gustado, sí. Sí, pero tratar de personificar a un superhéroe que es muy poderoso, pero que no habla. O sea, que lo único que hace es como un gesto de y aquí le estoy metiendo sonido para que el oyente ahí no crea que esto estaba mal. Que se transformó en el podcast de mimos. Nuevamente, ese es el peor terror de los podcasteros. Claro, transformarse en un podcast de mimos. Así es. Así que un podcast de mimos sería algo así. Gracias. Ese sería el podcast de mimos. Pero bueno, no, entonces, la verdad que lamentablemente ahí no funciona un Black Bolt que no pega por ninguna parte. No, en los cómics funciona muy bien, pero en la es que serie, en los cómics tiene mucho más detalle visual y te acompaña mucho mejor. Y de hecho Medusa es una muy buena partner en ese aspecto. Y aquí Medusa se cae porque Medusa tiene a ser como la intérprete que te lo dice todo por él. Y el otro está parado así con cara de nalga. De sí y no. Y claro. Es como el director de escuela atrás que lo viene ahí con cara de enojo nomás cuando se mandan las embarradas en el colegio. Con esto tenían que entonces lidiar todo lo que venía a ser Titans y tomar héroes que más encima eran reconocibles. De ahí empezamos a desgranar a los personajes que van a traernos esta serie. El primero ya lo hemos conversado bastante, es Robin, Dick Grayson, interpretado por Brenton Thwaites. No hay mucho más que agregar a la historia, ya todos lo conocen. ¿Algo que quieras decir de este personaje? Bueno, aquí también tenemos la gracia del personaje en la serie, de un personaje que trata de renegar de Batman directamente. En los primeros episodios usa el traje de Robin como un poquito con rechazo, así como diciendo, pucha, ya, tengo que usarlo porque no es la forma en que me puedo saltar la justicia. Aquí es un detective. Sí, que es la historia original de Dick Grayson. Está muy cercano al cómic a este personaje. Exactamente. Y al mismo tiempo vemos como los mismos delincuentes dicen, ya, ¿y dónde está Batman? ¿Dónde está Batman? ¿Qué onda? Pero no, pues el petirrojo que viene ahí a golpearlos y sacarle la madre, como dirían por ahí. Así que no, me parece muy súper bien. Pues, y en este afán de querer hacer justicia es que va reuniendo a estos chicos también ahí con estos casos misteriosos que van ocurriendo durante la serie. Durante la serie, sí. Así es. No vamos a spoilear más para que no es la idea. No es la idea. El otro personaje que tenemos, bueno, ya lo habíamos comentado, es Starfire, Coriandro, o también Cory, como le dicen en la serie en forma más simple, que es la princesa del planeta Tamaran, Starfire. Sí, esta chica, como les decíamos, que su traje sexy no es en mera casualidad, o sea, no es que quisieran hacer una supermodelo nomás, con poca ropa y ya. O sea, aparte de tener gran fuerza destructiva, ser una princesa criada para la guerra y para matar, esa es una de las contradicciones que en el cómic al menos Robin no le gustaba. O sea, él recibió de Batman este código ético de no matar a los villanos. Sí. Pero en cambio Corian o Starfire
simplemente no tenía No tiene esa problema barrera. hacer- No, claro. para nada. Así que, y eso un poco lo vemos en esa agresividad que tiene en esta serie. ¿Ah? También se plasmó parte de eso en el personaje. Y para mi gusto también, o sea, la actriz que eligieron también tiene mucho de la sensualidad de ella. O sea, se entiende también, más allá de que del color de piel, que eso me parece que es secundario, que bien... A mí lo que me molesta eran los crespos. Claro. Sí, yo también coincido que los crespos era demasiado. Se veían muy extraños, pero después me dejó de importar en realidad. Pero es que yo creo que fue un guiño a la primera Starfire del cómic. Porque la primera Puede Starfire ser. del cómic no era la que todos recuerdan más bien de los cómics O de los monitos, de los claro. monitos, ¿cachai? Sino que la primera Starfire del cómic precisamente tenía una melena que no llegaba a ser crespa, pero era una melena así leónica, poco menos. Claro, no era pelo lisa, digamos. No, claro, no era pelo lisa. Entonces, esa melena rosada que le pusieron fue como que no pega mucho. Sí, como ya comentábamos en los cómics, tiene a su hermana malvada Command, Blackfire, y su hermano Ryand, que es Darkfire, que ha sido miembro de algunos equipos de héroes también. Y hay que tener en cuenta también que dentro de los cómics, en 2 realidades ha tenido hijos con Nightwings. Claro, pues sí. Por lo que les decía, pues los cómics se revolcaban ahí en la cama. De lo todo lindo. chiquito, de lo lindo. Bueno, Sí. y los hijos, para los datos que los fanáticos siempre les gustan que les demos, es Mary en Tierra 22, llamada Mary Grayson, también conocida como Night Star, y Jacob Grayson en Nightwing The New Order. Oye, ¿sabías tú también que hay una versión de Starfire que está en Rusia, que era una agente rusa, que se llama Redfire? Redfire, Sí. buen, Perdón, Red Star. Red No, Star. Red Star se llama. cercana ahí a Hijo, Ah, Hijo Rojo. Sí, eso para que vean, la línea alterna. Así. Bueno, y está interpretada por la actriz Ana Diop, que es la que aparece ahí en el papel de Starfire. La otro personaje que inicia la serie y que se basa bastante, por eso vamos a ver acá bastante el personaje en este sentido, es el nexo que une para que los otros personajes se vayan juntando. Solo eso les voy a dar de spoiler, digamos. Es Raven, Rachel, interpretada por Tegan Croft. Y ya hemos conversado bastante de esta semi-hija entre una humana y un demonio dimensional. Claro. Que de hecho en el primer episodio es ella la que toma la batuta de la trama al principio y como que se va desarrollando y aparece este Dick Grayson, así que la va a rescatar ahí de sus apuros. Sí, en el cómic tiene cierta formación que le permite controlar su lado malvado en la mística Azar de Azarat, que es parte de los datos que da, y vamos a ver si ella logra, en la serie lo dejan fuera o dentro de la historia, pero en los cómics está muy relacionado con eso. De hecho, ¿sabías tú que en los cómics Nightwing, o sea, mejor dicho, Dick Grayson y Starfire estuvieron a punto de casarse, pero quien interrumpió la boda fue Raven, quien había sido poseída en su fase demoníaca y echó a perder la boda de estos dos? O salvó a Dick Grayson. También, a lo mejor era a propósito. Y otro miembro también que de este grupo para la televisión es Chico Bestia, Garfield Mark Logan, interpretado por Ryan Porter. Que sus superpoderes tienen la capacidad de transformarse en distintos animales y que incluso en algún momento, o sea, es vegetariano, ¿sabías tú? Sí. Sí, es vegetariano. Pero que en algunas transformaciones es capaz de, dependiendo del nivel de estrés que pueda tener, de adquirir esos instintos animales y comer carne. Pero solo por eso, ¿no? Sí, como cuando está transformado. Claro. Como dato, en los cómics fue creado por Arnold Drake y Bob Brown para el número 99 de la Patrulla Condenada. Doom o Patrol. Doom Patrol. En 1965. Sí. Hace harto años ya. Y de la cual se transformaría en el miembro líder en varios números. Así que es bastante importante. Y adquiere las características físicas un poco aumentadas del animal en que se transforma. La fuerza de un gorila, por ejemplo, poder respirar bajo el agua, la velocidad de un guepardo, etcétera. Así es interesante. Este son, hasta ahora, es el grupo principal de Teen Titans. Pero vamos a ver que se van sumando otros nuevos personajes. Sí. Hay muchos que se revelan en los trailers. Y tienen que ver, uno por ejemplo es la pareja conformada por Hawk y Dove. Claro. El halcón y la paloma. Halcón y la paloma, sí. Interpretado por Alan Ritchson y Minka Kelly en el papel De la paloma. respectivamente de águila y paloma. Que tiene nada que ver con el Daniel. ¿Cómo era? El chico este que era pololeaba con la paloma Aliaga.
Ah, Daniel Valenzuela. Daniel Valenzuela, Sí, no, otro halcón y paloma. Ese son otro halcón y paloma. Tampoco el halcón Camiroaga. Camiroaga, claro. Son personajes no tan importantes, pero sí en los cómics de Teen Titans han aparecido bastante. Se desarrollan bien en la historia y funcionan muy bien. A mí me gustan. No quiero hacer mucho spoiler de esto. En los cómics salen mucho más detalles y tienen una característica que comparten con nuestro amigable Vecino de Umbrella. Sí. Sí. ¿Cuál sería Fueron esa creados por Steve Ditko y Steve Skate en el año 68. Mira, ¿no? Eso para que tú veas, pues. Que de repente esto de querer levantar a los guionistas o dibujantes de la otra casa para levantar las historias, aunque no siempre le pegan al palo al gato, como en este caso, el halcón era mucho más conocido, pero Paloma no sé hasta qué punto era famosa o tenía sus propios números. Claro. Sí, claro. Pero no serían los únicos, ¿verdad? Sí, no, y también ya aquí vamos a hacer un spoiler, pero ya se ha filtrado bastante, no vamos a contar la historia, aparece una Wonder Girl. Claro, de hecho, sí, Donna Troy, que es la original. Está, en los últimos episodios aparece. En los últimos episodios aparece. No les vamos a contar más qué hace porque también es parte y no sabemos si va a configurar el grupo final de los Teen Titans. Aquí estamos como en el proceso de conocimiento y conformando el grupo. Sí. Y de hecho se filtró hace unos días nomás el posible traje que encontré re feo. Búsquelo en Twitter. El posible traje que usaría Wonder Girl como heroína. Como heroína, sí. Es más de los 50, sí, no, como que no me calza con el estilo visual que tiene el resto de la serie. Ya, vamos a tener que ver ahí cómo lo acomodan. Hay que ver, estos son preliminares porque la segunda temporada empieza las grabaciones en febrero. Sí. Así que estaría ya a fin de año a lo mejor ya disponible. Y también está filtrado la aparición del segundo Robin, lo cual convierte la historia en bastante interesante porque aparece Jason Todd, el Robin maldito, interpretado por Curran Walter, lo cual a mi parecer también logra una muy buena interpretación. Recordemos que este segundo Robin ocurre en la historia después de que Dick Grayson deja a Batman. Parte de los Teen Titans originales tiene que ver con este tema, y Batman finalmente termina tomando como pupilo a este nuevo Robin después de que intenta robarle las ruedas del Batimóvil. Claro, de hecho Jason Todd era mucho más agresivo, más salvaje por decirlo de alguna manera, y en cierto modo reticencia, tal vez un poquito por la necesidad de tener un pupilo, por el cariño también que le sentía a Dick Grayson en algún momento. Lo acoge y cree ver mucho de Bruce en ese personaje. Sí, es mucho más violento y no tiene límite. Es un niño que lo ha pasado muy mal, a diferencia de Dick Grayson, que tenía papás que quedaban huérfanos, pero tuvo una crianza amorosa y Bruce fue bueno con él también. Sí, en cambio Jason como que era muy agresivo. Es un niño en la calle, resentido. Y esa misma característica de niño rebelde, desenfrenado, llevó a que a los fans no les gustara. Y DC tiene la mala fortuna de hacer una encuesta en su minuto. Sí, eso para contarle los datos a los fanáticos. Una encuesta, ¿por qué también se transforma en el fatídico Robin? Porque la gran pregunta es si querían que siguiera viviendo o muriera este Robin. ¿Pero sabías tú que era una encuesta telefónica? ¿Sí? Sí, esa parte no la cuentan mucho. ¿Eh? Y dicen que llamó el 51% fueron del teléfono de Dick Grayson. Claro, del móvil, no, perdón. No, mira, de hecho, justamente por lo que tú decías, el personaje de Jason Todd no calzó mucho porque todavía sentían los fans mucho apego por el Robin original y empezaron a haber campañas para bajar a este personaje. Pero sí había un grupo que le gustaba bastante por el tono más agresivo que había tomado el personaje de Robin. Entonces DC no hace nada más que, como entre comillas, por no saber dónde desembocar el personaje, aburrido un poco de las cartas de quejas que le estaban llegando a la editorial, hace esta encuesta telefónica que duró, ¿sabes cuánto? ¿2 días? No, un 24 horas apenas. 24 horas. Y lo lanzó en la tarde última hasta el día siguiente nomás, así como que nadie lo supiera. Y nadie sabe exactamente cuántos fueron los números de llamados. Por eso que nadie sabe, está claro, si es que realmente fue alguien que llamó fue elección popular, pero el mito dice que sí. Pero el mito dice que sí, que popularmente ganó que muriera. Y se transforma en el gran cómic de Muerte en la Familia, de Batman. Es una de las grandes historias de Batman, Muerte en la Familia. Es como marca el personaje porque de ahí en adelante los Robins que vendrían tendrían mucho peso en Batman, en el sentido de recriminarse a sí mismo el haber perdido un Robin. Un Robin, claro. Sí, porque hasta ese minuto él no había perdido a nadie importante en la familia. O sea, más allá de los papás, por supuesto, obvio. Sí.
Pero en su fase de superhéroe. Pero en su digamos, fase de superhéroe había sido casi perfecto. Y tener la pérdida de Jason básicamente fue como revivir la pérdida de sus padres. Sí, ¿no? Y por sus propias decisiones, así que... Claro, y por tiene su que propia ver. mano. Además que él se echa la culpa por no haberlo criado bien. Claro. Aunque este era un incorregible ahí. Sí, eso. Sabemos la vuelta del destino ahí. Capucha roja. Claro. Pero sabemos que DC, bueno, y Marvel también, no son de los que mantienen muerto mucho tiempo a sus personajes. No, son fáciles de desenterrar. Desenterrar, sí, es verdad. Y también aparece en esta serie ahí, y otro que también ya se ha filtrado, que no vamos a entrar en muchos detalles porque se viene su propia serie, es la Doom Patrol. Claro, que en algún momento yo creo que vamos a tener que hacer un análisis más cortito tal vez, sí, pero más cortito, podríamos ir incluirlo revisando... para contarle un poquitito quiénes son estos héroes de la Doom Patrol, el Elastigirl, el Hombre Negativo, el Robotman, el Doctor Man, con Brendan Fraser, sí. Que de hecho está bien gordito Brendan Fraser, así que el papel bien Robotman. Claro, así que el papel le sienta bien, así, de hombre en Triton máquina. Hablando de Robotman, le mandamos un mensaje a nuestro monje icónico. Monje Robotman. Sí, monje Robotman. Bueno. Así que, bueno, y también viene bien interesante ahí para cerrarlo. Así que vamos a tener en su minuto esto. ¿Por qué son 11 capítulos? El dato que te tenía. Ya, cuenta. Inicialmente se filmaron 12, pero cuando empiezan a transmitir la serie, deciden los ejecutivos que el episodio número 11 dejaba una especie de cliffhanger, no macabro, pero un buen cliffhanger para dejarte enganchado. Y el siguiente episodio distendía un poco el ambiente. Entonces, finalmente, de los 12 capítulos anunciados, a última hora reculan y los productores nos lanzan solo 11 episodios. Y nos dicen, cabros, no se preocupen, el episodio 12 viene en la segunda temporada. Así que vamos a ver, porque están en especulaciones de que para compensar a los fanáticos habrían 13 capítulos en esta segunda temporada. Y está bien, ¿eh? A lo mejor igual siguen 112, como depende cómo congenen las historias, cómo las juntan. Sí, pero ahí dirían que DC quiere hacerle un guiño y ahí decirle, no, cabros, le robamos un capítulo, pero se los devolvemos. Así que la segunda temporada puede que tenga 13. Hay que ver qué va a pasar. Sí, termina bien interesante, no quiero adelantar más spoilers, así que los invito a verlas, porque yo era uno de los que estaba en contra y que decía, no, va a ser una mugre, está mala, esto y lo otro, y me puse a ver el primer episodio y no paré hasta el quinto, y me la vi después los otros episodios casi en 2 o 3 tiradas. Me terminé la serie completa y me entretuvo bastante y olvidé los pequeños detalles. Sí, es una historia simple, no se complica mucho, tiene algunos cambios respecto a los orígenes o a algunos detalles pero creo que son cambios para mejor y para hacerlo más funcional. Y recuerden que siempre esto tiene que ser una adaptación. Si son muy iguales, incluso en los cómics tenemos distintas versiones o alternativas de cada personaje, así que véanla y disfrútenla. Así es. Y eso fue el episodio de Los Jóvenes Titanes en Monjes Fanáticos. Espero que les haya gustado, chicos. Sí. Así que le queremos mandar un saludo a nuestros fanáticos, a los fanáticos de México que nos habían pedido este episodio. Un muy especial saludo a Fabián Vallejos, un gran abrazo, patrocinador también, nuestro patrocinador y que siempre nos escucha, y a quienes también interactúan con nosotros en las redes sociales, Felipe Tapia, Gabriel Lagos también, así que les mandamos un gran abrazo. Está bien. Esperamos este episodio atrasado les llegue y les entretenga como tantos otros episodios que nos han escuchado los chicos, así que ya saben. Sí. Y recuerden que todos estos datos y episodios están disponibles en www.monjesfanáticos.com y en todos los reproductores de Spotify, YouTube y Spreaker. Así es, nos vemos en un próximo episodio de Monjes Fanáticos. Hasta pronto. Chao, chao. Y aquí termina otro episodio más de tu amigable podcast Monjes Fanáticos. En el próximo episodio hablaremos de otro tema de interés para ti. Y recuerda que somos fuente de información sobre tus películas, series o personajes favoritos. Y que este programa está hecho por fanáticos igual que tú. Gracias por compartir este podcast y nos oímos en un próximo episodio. ¡Hasta pronto!